Hola queridos hermanos, reciban un afectuoso saludo y sean todos ustedes bienvenidos a mi escuela sabática. En esta semana estamos estudiando la lección número 8 del tercer trimestre de este año. La lección de esta semana nos muestra claramente cómo nosotros como creyentes, como hijos de Dios, como podemos decir misioneros en esta tierra, necesitamos romper toda barrera que nos impida llevar el mensaje de salvación a otras personas, en otras naciones, en otras culturas, en otras lenguas. Porque de otra manera entonces el Evangelio no podría ser predicado en todo el mundo si dejamos que esas barreras culturales, raciales, de lengua o de cualquier otro índole nos impiden penetrar con el Evangelio. De tal manera que esta semana vamos a aprender, a comprender, al estudiar esta lección, cómo es necesario romper esas barreras que nosotros le llamamos cultura, que nosotros le llamamos costumbres, que nosotros le llamamos tradiciones. De tal manera que en esta semana vamos a recibir una bendición que va a abrir las puertas para llevar el Evangelio a toda nación, a toda tribu y a toda lengua. La lección de esta semana, su título es Las misiones interculturales. Ya dijimos, la cultura está en cada nación, en cada tribu, en cada lengua, en cada pueblo. Pero aquí dice que las misiones son inter. ¿Qué significa inter? Póngase a pensar que es internacional, que no tiene un lugar geográfico, no está limitado a una cultura, no está limitado a una lengua, no está limitado a un pueblo. Es intercultural, internacional, es inter, que significa en muchas direcciones, en muchos pueblos, en muchas lenguas. Como ya dije, la lección de esta semana es una lección muy interesante y nos va a enseñar temas de grande impacto, como por ejemplo, ¿qué nos enseña Jesús con su trato con la mujer samaritana, la cual no era de su pueblo? Vamos a ver qué nos enseña Jesús en esta lección. También vamos a descubrir Jesús y su relación con los romanos. Recuerden que los romanos tenían invadida la nación donde pertenecía Jesús. ¿Cómo trató Jesús a los romanos? Esto lo vamos a estar comprendiendo durante esta semana. En el proceso de este estudio vamos a estudiar y aprender cómo trató Jesús a los paganos cananeos. ¿Qué trato les dio? ¿Cómo los trató? ¿Será que los excluyó de la salvación? Esto vamos a estar descubriendo esta semana. Seguidamente vamos a comprender por qué Jesús fue adorado por un leproso. Sí, Jesús fue adorado por un leproso. ¿Cuál fue la razón? Esto vamos a estar aprendiendo esta semana. Y para finalizar, vamos a comprender y a disfrutar lo que es la lección entre los griegos y Jesús. ¿Cuál es la lección que nos enseña en la lección de esta semana este tema tan interesante? De tal manera que abróchate el cinturón porque arrancamos con esta lección. Estudiemos mi escuela sabática y recibamos la bendición prometida por nuestro Padre Celestial. Muy bien. El versículo clave para la lección de esta semana se encuentra en el libro de San Mateo, en el capítulo 12, el verso número 18. Pero antes de comenzar el estudio o el repaso de esta lección, te pido que por favor, allí donde estás, cierres tus ojos, inclines tu cabeza y oremos a nuestro Padre Celestial. Padre nuestro que estás en los cielos, te alabamos, te bendecimos y adoramos, Señor y Padre, en esta hora. Te damos gracias por Jesús, nuestro Señor y Salvador, y pedimos que la sangre del Cordero de Dios que quita el pecado del mundo venga a limpiar nuestros corazones, Señor, nuestras almas de toda contaminación, de pecado, de maldad, y que nos purifiques por tu Santo Espíritu y que seas tú nuestro Maestro, Señor. Gracias por escucharnos, te rogamos que nos bendigas, tanto aquellos, Señor, que se acercan a meditar en esta lección, como aquellos, Señor, que tal vez no tienen la oportunidad. Envíales tu Espíritu, Señor, y que tú seas el Maestro principal. En el nombre de Jesús, amén y amén. Pues bien,
El versículo clave de la lección de esta semana, dijimos, se encuentra en Mateo capítulo 12, el versículo 18. Y la Biblia dice así: He aquí mi siervo a quien he escogido. Oiga bien, he aquí mi siervo a quien he escogido, mi amado, en quien se agrada mi alma. Esto no es otra cosa más que Jesucristo. Pondré mi espíritu sobre él y a los gentiles anunciará juicio. Es interesante notar que aquí Dios está diciendo de manera bien clara: esta es una profecía, aquí está mi ungido, este es mi amado, yo voy a poner sobre él mi espíritu y él va a hacer juicio. Normalmente nosotros hablamos del juicio como que el juicio es condenación, pero el juicio es para determinar al verdadero culpable, encontrar al culpable y condenarlo para siempre. El fuego eterno está preparado para Satanás y sus ángeles, quien es el verdadero culpable. Y aquí es Cristo el que va a hacer el juicio y va a determinar quién es el verdadero culpable. ¿Por qué? Porque Él tiene el espíritu de la verdad, Él está ungido y Él es el que hará el juicio sobre la casa de Israel y también sobre todas las naciones. Y en esta semana estamos estudiando las misiones interculturales. Es interesante que Jesús haya pasado buena parte de su ministerio temprano allí en Galilea. Galilea se llamaba, o le decían Galilea de los gentiles, sin duda por la influencia no judía. O sea, habían judíos que estaban allí en Galilea y su influencia era tal que le llamaban Galilea, era parte del pueblo, pero le decían Galilea es de los gentiles. Asimismo, Jesucristo en su ministerio se enfocó gran parte de él en la ciudad o en la región de Nazaret. Allí vivió la mayor parte de sus años y es interesante notar que Nazaret estaba cerca de las rutas principales que recorrían las unidades del ejército romano, así como las caravanas de mercaderes. En otras palabras, había allí, podríamos decir hoy, moros y cristianos en el mismo lugar. Y en ese ambiente es donde Cristo nació, creció y se desarrolló, de tal manera que entonces cuando él fue rechazado en Nazaret, él centró su ministerio en Galilea de Capernaum. Dice que Jesús centró su ministerio en la cosmopolita ciudad de Galilea de Capernaum. Estos contactos con estuvo en contacto con los gentiles y su mundo impactaron su ministerio y su enseñanza. De tal manera que entre el bautismo y su ascensión y su muerte, Jesús estuvo en contacto directo con personas de otras naciones. En otras palabras, él tuvo contactos interculturales con otras naciones, con otros pueblos, con otras lenguas. Y él no limitó su ministerio solamente de manera exclusivista a su pueblo, sino que dio lugar para que la bendición la recibieran todos. De tal manera que estudiemos la lección del día domingo y descubramos qué nos dice en este día la lección con el tema que es la mujer samaritana.